Mi hija me cobró intereses por ser una cajgao financiera, así que le dejé mi herencia a quien realmente se preocupó por mí. Me cobró intereses hasta por mi propio sufrimiento. Hice que su herencia no le diera más que una lección. Mi nombre es Arthur Pendleton y tengo 71 años. Durante 34 años estuve frente a pizarras en aulas de secundaria, trazando fórmulas con tiza y tratando de convencer a adolescentes de que la ecuación cuadrática importaba. No era una vida glamorosa, pero sí honesta. Cuando mi esposa Eleanor falleció tras una enfermedad breve y brutal, me convertí en dos padres en uno. Aprendí a hacer trenzas, a preparar almuerzos que fueran nutritivos y no solo emparedados de mantequilla, de maní, bañados en desesperación, y a sentarme en las gradas de metal en los partidos de voleibol hasta que dejaban marcadas las estrías en mis muslos. Todo lo hice por Brittany. Mi hija era mi mundo, y me repetía que las noches en vela y la soledad que cargué tras la muerte de Eleanor valían la pena, porque Brittany crecería sabiendo que la amaban más allá de toda medida, y creció inteligente, ambiciosa. Heredó los pómulos afilados de Eleanor y mi terquedad, pero en algún punto del camino, la suavidad que había tenido de niña se endureció hasta convertirse en algo que ya no reconocía. Se hizo analista financiera, una de esas de alto vuelo que hablaban en términos de retorno de inversión y liquidación de activos. Me sentía orgulloso de ella, o al menos eso me decía a mí mismo. Cuando compró su primer auto de lujo, sonreí. Cuando hablaba de ganancias trimestrales durante la cena de Acción de Gracias, asentía. Me convencía de que su frialdad era solo el lenguaje de su profesión, que debajo de las hojas de cálculo y la armadura corporativa todavía existía la niña que solía tomar mi mano en el zoológico. ¿Me equivoqué? El derrame cerebral llegó un martes por la tarde. Recuerdo cómo el mundo se inclinó de repente, el entumecimiento gris que trepó por mi lado izquierdo, como una marea lenta. Me desplomé en la cocina. La taza que sostenía se hizo añicos contra el piso de baldosas. Un vecino me encontró 3 horas después. En el hospital me salvaron la vida, pero no pudieron salvar las partes de mí que el derrame había arrebatado. Mi lado izquierdo quedó débil. Durante semanas, mi habla fue arrastrada. Me dijeron que necesitaría cuidados a tiempo completo, alguien que administrara mis medicinas, me llevara a fisioterapia y se asegurara de que no intentara subir escaleras solo para terminar rompiéndome la cadera. Brittany llegó 3 días después de que me dieran el alta. Se paró en mi sala, observando los muebles modestos y las fotografías en la pared, como si estuviera tasando una propiedad a punto de ser ejecutada. Me dijo que había pedido una licencia en el trabajo. Por un momento, mi corazón dio un brinco. Pensé que volvía a casa para cuidarme, porque me amaba, porque era su padre, y recordaba los años que le había dedicado. Luego, sacó una carpeta manila de su maletín de cuero. Se sentó a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca para que yo percibiera su perfume caro, y deslizó un documento sobre la mesa de centro. Era grueso, impreso en papel grueso, con un sello notarial ya estampado en la última página. Lo llamó contrato de cuidado. Me lo explicó con lentitud, como si yo fuera uno de sus clientes que no entendía el interés compuesto. Administraría mis finanzas, dijo. Me llevaría a las citas, supervisaría mi atención médica, gestionaría las cuentas. A cambio, cobraría una tarifa por hora por su tiempo, $60 la hora. También cobraría intereses sobre cualquier adelanto que necesitara de mis propios ahorros para cubrir gastos médicos. Una tasa que, según dijo, era competitiva con la de los prestamistas institucionales. Me aseguró que era una planificación financiera inteligente, una manera de proteger el patrimonio de Medicaid. Lo dijo con tal seguridad, con tal autoridad, que mi cerebro dañado apenas pudo articular una objeción. Su rostro no había calidez en su expresión. No había una hija sentada junto a mía. Había una analista financiera ejecutando una transacción. Estaba débil, estaba asustado. Acababa de perder a mi esposa, mi salud y mi independencia en el lapso de unos años.
No tuve fuerzas para pelear. Firmé el contrato con una mano que aún temblaba por el derrame. Ella tomó el documento, lo deslizó de nuevo en su maletín y me dijo que se mudaría a la habitación de invitados el lunes siguiente. Durante 2 años, manejó mi vida como una toma de control corporativa hostil. Llevaba un libro Mayo Ere, un cuaderno negro con bordes dorados, donde anotaba cada hora que me dedicaba, llevarme a fisioterapia, cocinar comidas de las que se quejaba al prepararlas, sentarse conmigo durante las largas y silenciosas noches. Descontaba sus honorarios de mis cuentas con la precisión de una cirujana. Cuando las facturas médicas se acumulaban, liquidaba inversiones que había planeado dejar como herencia. Lo llamaba liberar valor. Cambió mis medicamentos por otros más baratos, sin consultarme. Fármacos que me mareaban y me dejaban dormir 16 horas al día. Cuando le pregunté, dijo que los nuevos eran más rentables. Me aisló a los amigos que llamaban. Les decía que estaba descansando. A los colegas de antes que tocaban a la puerta, los rechazaba porque había tenido un día difícil. El teléfono lo movió a su habitación y ella filtraba todas las llamadas. Me convertí en prisionero en mi propia casa, esa casa que alguna vez había estado llena de las risas de Eleanor y el aroma del asado dominical. Ahora olía a antiséptico y resentimiento. La única persona a la que no pudo mantener alejada fue a Leo. Leo vivía 3 puertas más abajo. Era un muchacho joven, quizá de 25 años, con manos callosas por el trabajo en la construcción y una sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Se había mudado al vecindario un año antes de mi derrame y solía saludarme con la mano cuando me veía en el jardín. Después de mi derrame, empezó a venir con comida. No pedía nada a cambio, no me presentaba contratos, simplemente aparecía. Entraba por la puerta trasera que Brittany siempre olvidaba cerrar con llave y se sentaba conmigo en la sala. Traía películas viejas en DVD westerns, sobre todo John Wayne y Clint Eastwood. Se sentaba en el sillón junto a mi butaca reclinable y las veíamos juntos sin hablar. A veces rebobinaba una escena si me había quedado dormido y no la había visto. Me traía libros de la biblioteca, en letra grande, para que pudiera leerlos con mis ojos cansados. Escuchaba mis historias sobre Eleanor, sobre mis años de maestro, sobre esos pequeños momentos ordinarios que habían compuesto mi vida. Nunca miraba el reloj, nunca sumaba 1 hora, simplemente estaba allí. Presencia constante y cálida en la casa fría que Brittany había hecho de mi hogar. Brittany lo odiaba. Lo llamaba sanguijuela y lo acusaba de andar oliendo el dinero. Me dijo que seguramente estaba estudiando la casa para robar la plata. Yo no tenía plata, nunca había tenido plata. Tenía una pequeña pensión, una casa ya pagada y algunas joyas de Eleanor que guardaba en una caja bajo la cama. Pero Brittany veía amenazas en todas partes, sobre todo en la amabilidad que no podía convertir en efectivo. Contra todo pronóstico, mi salud comenzó a mejorar. La fisioterapia funcionó. La medicina más adecuada que Leo me había sugerido en voz baja por encima de las objeciones de Brittany estabilizó mi condición. Podía caminar con un bastón, podía vestirme solo, podía cocinar comidas sencillas. Estaba, para los estándares de un hombre que casi había muerto, nuevamente independiente. Brittany lo notó y no le gustó. Me sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Eleanor y yo solíamos desayunar y planear nuestro futuro, y abrió su libro Mayo Ere. Me mostró las filas y columnas, las horas y los intereses, las tarifas y las penalizaciones. Me dijo que después de liquidar la Mayo Ere parte de mis activos restantes, incluida la casa, que había vendido sin mi consentimiento emocional porque, según ella, el momento en el mercado era óptimo. Yo le debía $47,000. $47,000. Deslizó una chequera sobre la mesa a mi chequera, de la cuenta que alguna vez había contenido mis ahorros, mi jubilachi, en el seguro de vida de mi esposa, todo por lo que había trabajado. Esa cuenta ahora tenía apenas lo suficiente para cubrir el número que ella había escrito en una hoja de papel con su letra pulcra y precisa. La miré golpeteaba el libro Mayo Ere con su bolígrafo, impaciente, ya trasladándose mentalmente a la siguiente transacción. No more mi fe. Veía un expediente a punto de cerrarse. Tomé el bolígrafo y extendí el cheque.
Se lo entregué y sonreí. Gracias, Brittany, dije, por tu excelente criterio empresarial. Tomó el cheque sin mirarme a los ojos. Ya estaba calculando qué haría con el dinero. Lo que no sabía era que yo había pasado los últimos 6 meses haciendo llamadas cuando ella iba al supermercado. Usé el teléfono de Leo, el que Brittany no supervisaba, para contactar a una abogada especializada en derecho de adultos mayores. Le envié copias del contrato, de las anotaciones del libro Mayore, de los correos donde Brittany se burlaba de mi apego sentimental a la casa que estaba vendiendo. Firmé una declaración jurada en la que afirmaba que había firmado su contrato estando médicamente comprometido, con la mente todavía nublada por el derrame, sin poder comprender del todo lo que aceptaba. La denuncia ya había sido presentada ante el Colegio de Abogados Estatal y ante la Fiscalía. La investigación ya estaba en marcha. Solo necesitaba que ella cobrara ese cheque, porque en el momento en que lo hiciera, el rastro documental quedaría completo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Brittany se fue de la habitación de invitados 3 días después de que extendí el cheque. Empacó sus trajes, su computadora portátil y sus libros mayores forrados en cuero. Subió a su auto de lujo y regresó a la ciudad sin siquiera una despedida. Dejó atrás una casa que se sentía más vacía que nunca, incluso más que en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Eleanor. Pero el vacío era diferente. Ahora no era duelo, era ausencia. Y la ausencia estaba aprendiendo. Podía llenarse. Leo siguió viniendo. Trajo más películas, más libros, más de esa compañía fácil que me había mantenido cuerdo durante los largos y oscuros meses del reinado de Brittany. Me ayudó a plantar tomates en el jardín, arrodillado en la tierra junto a mí, con las manos negras de suelo. No preguntó por el dinero, no preguntó por Brittany. Simplemente existía a mi lado, constante y amable, y me di cuenta de que esperaba sus visitas con una ilusión que no sentía desde que Eleanor estaba viva. No le conté lo que había hecho Anne. Todavía no. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi sillón reclinable, viendo una película de John Wayne que Leo me había prestado, cuando sonó el teléfono. Era la abogada. Una mujer severa llamada Margaret, que había escuchado mi historia con una quietud que me recordaba a un halcón a punto de abalanzarse. Me dijo que la investigación había avanzado más rápido de lo esperado. El Colegio de Abogados Estatal había abierto un proceso disciplinario contra Brittany con base en las pruebas que había aportado. Específicamente el hecho de que había redactado un contrato que explotaba a su propio padre, mientras él estaba médicamente vulnerable. La Fiscalía había congelado sus activos mientras se investigaba a fondo el delito de explotación financiera de ancianos. Además, dijo Margaret, habían puesto un freno a la transferencia de mi casa, a la casa que Eleanor y yo habíamos comprado juntos, donde habíamos criado a Brittany, la que ella había vendido sin mi consentimiento. La venta aún no se había finalizado. Los nuevos compradores, una pareja joven con un bebé en camino, habían sido comprensivos al salir a la luz los problemas con el título de propiedad, aceptaron rescindir la oferta y me dieron la oportunidad de recuperarla. No tenía dinero. Ese era el problema. El cheque que le había escrito a Brittany casi me había dejado en la ruina. Me quedaba mi pensión, apenas suficiente para cubrir mis propios gastos, y nada más en la casa valía mucho más de lo que podía pagar. Pero Margaret era astuta. Ya había hablado con un especialista en hipotecas inversas. No era una solución ideal, me dijo. Las comisiones eran altas y consumirían gran parte del capital restante. Pero me permitiría conservar la casa. Me permitiría vivir en el hogar donde aún perduraba el recuerdo de Eleanor, en el papel tapiz que ella había elegido y en el jardín que había plantado. Anne, le dije que lo hiciera. No le dije nada a Brittany, no hacía falta. La congelación de sus activos significaba que no podía acceder al dinero del cheque que le había dado. No podía tocar el producto de la venta de la casa. Todo estaba en un limbo, retenido en depósito, esperando la decisión de los tribunales. Me llamó, por supuesto. Me llamó 17 veces en una sola noche. No contesté. Dejó mensajes de voz que empezaban con una ira contenida y controlada y escalaban hacia algo más feo. Me llamó desagradecido.
Ann me llamó irracional. Dijo que estaba tirando por la borda todo por lo que ella había trabajado. No mencionó el contrato, no mencionó los $47,000. Hablaba como si yo fuera un niño que había roto un juguete y ella fuera la madre exasperada, limpiando el desastre. Guardé cada mensaje de voz. Se los envié a Margaret. La investigación concluyó 6 meses después. El Colegio de Abogados Estatal determinó que Brittany había violado múltiples normas éticas al redactar y ejecutar el contrato de cuidado. La Fiscalía concluyó que había incurrido en explotación financiera de una persona mayor, un delito grave en nuestro estado. La congelación de sus activos se volvió permanente en espera de una restitución. El dinero de la venta de la casa, el dinero de mis inversiones liquidadas, el cheque de $47,000 en todo me fue devuelto, menos los honorarios legales, que Margaret me aseguró eran una fracción de lo que Brittany había robado. No more celeber. No more celeber. Me senté en mi sillón reclinable, en la casa que volvía a ser mía, y sentí un cansancio que iba más allá de los huesos. Había ganado. Pero ganar se sentía como perder, porque la hija que había criado se había ido y no iba a regresar nunca. Leo vino esa noche. Trajo una lasaña casera, con demasiado ajo y poca sal. La puso sobre la mesa de la cocina y me miró con esos ojos bondadosos y arrugados. Parece que le vendría bien un amigo, dijo. Asentí Ann. No pude hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta, enredadas con todo lo que había perdido y con todo lo que de alguien en modo había conservado. Comimos la lasaña en silencio. Vimos otro western y cuando Leo se fue esa noche, me abrazó por primera vez. Fue breve, solo un apretón rápido de sus brazos alrededor de mis hombros, pero fue el primer abrazo que alguien me daba desde que Eleanor murió. Tomé la decisión esa noche. Margaret me ayudó a redactar el testamento. Era un documento sencillo, solo 2 páginas, pero contenía todo lo que me quedaba por dar. Mi casa a la pequeña cantidad de dinero que aún había en mis cuentas, las joyas de Eleanor, el collar de perlas que había usado el día de nuestra boda y el anillo de esmeralda que ahorré 3 años para comprar. Se lo dejé todo a Leo. También le dejé una carta. Le conté que me había salvado la vida, no con medicinas ni con dinero, sino con su presencia. Le dije que en un mundo que parece medirlo todo en horas facturables y tasas de interés, él me había dado algo invaluable en su tiempo, libremente y sin esperar nada a cambio. Le dije que la casa era suya, para que hiciera con ella lo que quisiera, pero que esperaba que cada primavera plantara tomates en el jardín y que se acordara de mí cuando lo hiciera. No le dije nada a Brittany. No le debía explicaciones. Había tenido su oportunidad de ser mi hija y había elegido ser mi acreedora. El testamento se archivó, se notarizó y quedó guardado en la caja fuerte de Margaret. Yo me fui a casa y esperé. Brittany se enteró del testamento de la misma manera que se enteró de la investigación Ann por una carta de abogados. No sé exactamente qué decía, pero sé que fue el golpe definitivo, porque 3 días después de que lo recibiera, mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Era de Brittany. El mensaje era largo, desordenado y lleno de esos errores ortográficos que salen de dedos que tiemblan de furia. Me llamó traidor senil. Dijo que había arruinado su carrera, su reputación, su vida. Dijo que había tirado su herencia a un extraño que seguramente se reía de mí a mis espaldas. Dijo que yo estaba muerto para ella. Leí el mensaje 2 veces. Dejé el teléfono a un lado y no sentí nada. Porque ya la había llorado. La lloré el día que deslizó aquel contrato sobre la mesa de centro. La lloré cada vez que descontaba 1 hora de mi cuenta. La lloré cuando vendió mi casa, cuando cambió mis medicinas, cuando alejó a mis amigos. La hija que había criado, la niñita que me tomaba la mano en el zoológico, se había ido mucho antes de que el testamento se firmara. Leo llegó esa tarde. No sabía lo del testamento, no sabía lo del mensaje. Simplemente se sentó en su sillón de siempre y me preguntó si quería ver Centauros del Desierto. Otra vez, DJQS, vimos la película. El sol se puso afuera de la ventana, pintando el jardín con tonos dorados y anaranjados. Miré a Leo.
la manera en que se inclinaba hacia adelante en las escenas tensas, cómo se reía de los diálogos anticuados, y pensé en el libro Mayo R que Brittany había llevado. Las horas a los intereses, las tarifas a Leo, nunca llevó un libro. Mayo R nunca sumó un solo momento. Simplemente estuvo allí, día tras día, porque eso es lo que hace la gente por las personas que ama. Metí la mano en el bolsillo y saqué la fotografía que había estado cargando durante semanas. Era una foto de Eleanor y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de esperanza, frente a una iglesia que apenas podíamos pagar. Mir, su rostro, la alegría en sus ojos. Y supe que ella lo habría entendido. Habría entendido por qué le di la casa a Leo. Habría entendido que hay cosas que no pueden comprarse ni venderse, que el amor no es una transacción, y que los últimos años de un padre son para amar, no para llevar cuentas. Guardé la fotografía en el bolsillo. Me hundí más en mi sillón reclinable y vi el resto de la película con la única persona que alguna vez me trató como un padre en lugar de como un expediente. El testamento está en la caja fuerte de Margaret. Ahora tengo 73 años. Mi salud es estable. Mis tomates están creciendo. Leo sigue viniendo todos los días y seguimos viendo películas. Y he aprendido que la familia no siempre es de sangre. A veces es la persona que aparece cuando todos los demás se han ido. A veces es la persona que se queda. El mensaje de Brittany sigue en mi teléfono. No lo he borrado, pero tampoco lo he vuelto a mirar. No morréis falta. Ella tomó su decisión hace años. Un martes por la tarde, cuando se sentó junto a su padre enfermo y le ofreció un contrato en lugar de una mano. Yo tomé la mía y la tomaría otra vez.